Sistemático. Los hermanos que deben estar en la otra clase ya pueden pasar, está el salón listo, los que están haciendo su discipulado básico. Y el resto de nosotros vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Así que si no ha puesto su celular en silencio, muy mal, pero es el momento de que lo haga y vamos a concentrarnos. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús por esta mañana, este espacio que hemos tenido, Señor, de estudio, los que somos padres con nuestros hijos, de oración, los que están aquí, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos guíes, que nos orientes y que podamos verdaderamente comprender tu palabra. Te pedimos que se cumpla el propósito, y es que esta palabra nos cambie, nos transforme, nos ayude a reconocer nuestra propia maldad, nuestra necesidad de ser lavados y purificados, Señor, por ti. Y cámbianos, Señor, ayúdanos verdaderamente a vivir de una manera que sea digna, de una manera que sea agradable a ti, amado Dios. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos y oídos para que podamos comprender lo que nos quieres decir. Y como siempre te lo pido, Señor, uniéndome a mis hermanos en la fe, Padre, no permitas, Señor, que mi propia limitación humana, Señor, sea obstáculo para enseñar tu palabra con verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos entonces a continuar, hermanos. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintio. Estuvimos estudiando, la semana pasada se terminó el capítulo 13, sin embargo, hermanos de comunicaciones no han cambiado el video BIM. Quiero hacer el paréntesis rápidamente. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta de 1 Corintios 13, lo que tiene que ver con el amor? Si no, para entrar ya de lleno en el capítulo 14, así que es el momento de que alguien levante la mano si tiene preguntas de lo que se explicó hasta hace 8 días o está completamente claro lo que es el amor, se entendió lo que es una decisión y todo esto. ¿Sí? Cuando no hay manos levantadas es porque todos entendieron todo o nadie entendió absolutamente nada. Así que espero que sea la primera y que todos hayan entendido todo. ¿Correcto? Ok. Entonces vamos al capítulo 14, donde el apóstol Pablo continúa. Entonces hay que seguir viendo que esto es la misma línea que venimos trayendo desde el capítulo 12. Pablo sigue hablando de los dones. Lo que tuvimos en el capítulo 13 fue una suerte de paréntesis para decir, mira, de una buena vez por todas, lo más importante no es el tipo de dones que hay gente hablando, por favor, aquí concentrados. Lo más importante no es los diferentes dones, diferentes capacidades que da el Espíritu Santo, lo importante es el amor. Y lo que no es hecho a través del amor no tiene ningún sentido. Amén. Ahora pasamos al capítulo 14 y comenzamos a leer. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu Santo, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues, si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Entonces tenemos algo bien importante. Del capítulo 12, el final del capítulo 12 nos dice, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Entonces Pablo está hablando de los dones, de las capacidades que da el Espíritu y pasa a decir, bueno, espera un momentico, hay algo que es mejor que todos esos dones, hay algo que es mucho más grande que todos esos dones juntos y es el amor. Y en el capítulo 14 comienza diciéndonos que el amor sea su meta más alta, pero, y este pero es importante porque algunos podrían llegar a concluir, bueno, si el amor es lo más importante, entonces no tiene ninguna importancia los demás dones. Y lo que está haciendo el Señor aquí es
dando orden de prioridades, pero de ninguna manera está diciendo que los dones no sean importantes, porque los dones Dios los usa para edificar la iglesia. Entonces, si se dan cuenta, es una construcción muy similar. Del capítulo 12 dice, ok, esos son los dones, pero lo más importante es el amor. Nos ha hablado del amor y ahora viene el capítulo 14 a decir que el amor sea su meta más alta, es decir, a lo que debe aspirar la iglesia, lo más alto es el amor. Pero también deben desear las capacidades especiales, es decir, es muy similar como cuando el Señor en el discurso está diciendo, mire, haz esto sin dejar de hacer aquello. Entonces es algo muy similar, cuando está regañando a los fariseos que se cuidan, si hay fariseos hipócritas que se cuidan de dar los diezmos de lo más pequeño, pero han descuidado los aspectos más importantes de la ley, el amor, la misericordia. Dice, deberían hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué es importante? Porque nuestra tendencia es a hacer algo de la palabra y no toda la palabra. Entonces, si estoy en la temporada, vamos a hablar así porque a veces los cristianos somos de temporadas, ¿no? Si estoy en la temporada del matrimonio, entonces no le presto atención a la educación de los hijos. Si estoy en modo tengo que ser un buen padre, descuido entonces mi relación con mi esposa. Si estoy en la temporada de, bueno, tengo que orar, entonces ya no quiero leer la palabra. Si estoy en temporada de tengo que instruirme en la palabra, ya no quiero orar. Entonces comenzamos a descuidar algunas cosas y los cristianos debemos ser integrales. Es decir, no podemos como compartimentar el cristianismo, sino decir todo es necesario. Es decir, hay que aspirar al amor, es lo más grande, pero eso no significa que descuide lo otro. Debo orar, pero debo leer la palabra. Debo leer la palabra, pero no debo dejar de orar. Debo congregarme, pero debo dedicarle tiempo a mi familia. Debo dedicarle tiempo a mi familia, pero no debo dejar de congregarme. Debo trabajar, pero también debo descansar. Debo descansar, se fue el sonido. Yo aquí no me estoy escuchando. Debo descansar, pero no por descansar debo dejar de trabajar. No sé si me estoy haciendo entender. Debo compartir los bienes que tengo con los hermanos que están en necesidad, pero no debo dejar de cuidar mi propia casa. Debo cuidar mi propia casa, pero no debo dejar de ayudar a los hermanos que están en necesidad. Mire acá, no al hermano que está haciendo el sonido. Entonces, concentrémonos en lo que Dios nos manda, y Dios nos manda a ser cristianos integrales. Es importante. Por ejemplo, el mandato fundamental para los pastores es predicar la palabra del Señor, pero no puedo descuidar la misericordia. No puedo decir, bueno, porque estoy aquí preparando la palabra, aquí nadie pagó la luz y hoy no tenemos luz porque, hermano, estábamos en la oración y preparando la prédica. No sería correcto, pero no puedo decir tampoco, bueno, hoy no tenemos nada para predicar, pero mira, pagamos la luz, pagamos el agua, estuvimos atentos, mire cómo quedó el piso de limpio esta semana. Es decir, no podemos dejar de hacer todo. Es decir, hay cosas más importantes. En ese caso, el amor es la meta más importante, pero no significa que los otros dones no sean valiosos o importantes dentro del cuerpo de Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí lo vemos claro, hermanos? ¿Seguro? Porque veo varios como distraídos o descuidados, o están, ¿a dónde están mirando? Aquí. Estamos en clase. ¿Quién va llegando? ¿Quién va saliendo? No se concentren en eso. Aquí, la palabra del Señor. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Ahora, Pablo vuelve a poner importancias. Entonces, primero dijo, sobre todos los dones, el amor. Y sobre lo que prevalece hay tres cosas. Dice la fe, la esperanza y el amor. Y entre los tres, el amor. Ahora, el amor es la meta más alta, pero deseen las otras capacidades. Pero dentro de las otras capacidades, sobre todo, ¿qué? El profetizar. Entonces, el Señor como que nos está diciendo, todo es importante, pero hay cosas que son más importantes. Eso tiene un sentido bíblico que lo vamos a ver ahorita en 1 Corintios 15. Bueno, ahorita es en próximos días. Pablo dice, bueno, yo les enseñé a ustedes lo más importante. Entonces, toda la Biblia es palabra de Dios, pero entre toda la palabra de Dios hay verdades que son
más importantes, y entre las verdades más importantes, la verdad más importante es el Evangelio. Entonces, no podemos como que decir, bueno, esto no es importante, pero hay cosas que son más importantes. Entonces, dentro de los dones, Pablo está diciendo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, es decir, el don de lenguas, ¿le hablará solo a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque nadie más entiende. Solo entiende Dios. La persona, tal vez ni esa misma persona entiende, hermanos, celulares. Tal vez ni esa misma persona entiende lo que está diciendo. Dado que la gente no podrá entenderle, solo hablará a Dios. Hablará por medio del poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Volvemos a, ¿por qué un misterio? Porque nadie entiende lo que está diciendo. Bien sea, según lo que ya estuvimos estudiando en clases anteriores, porque está hablando en un idioma, por ejemplo, está hablando el mandarín. Si aquí comienza alguno, tiene un don de lenguas, el mandarín, ¿quién va a entender acá? Nadie. Podemos decir, no, eso hablo en chino, literalmente. O porque está hablando, que puede ser otra posibilidad, un idioma angelical y tampoco lo va a entender nadie. Pero vuelve Pablo a decir algo y es, dejen de estar pendientes del don de lenguas. Ese es como el foco de lo que está pasando aquí en 1 Corintios 14. Las lenguas no son el don más importante, aunque era un don que llamaba la atención y se creían ellos mejores los que hablaban en lenguas. Muy parecido a lo que a veces vivimos en la iglesia actual. En cambio, es decir, en lugar del que habla solo en lenguas y se edifica a sí mismo, Pablo dice, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece aquí, pero el que dice una palabra profética fortalece a toda la iglesia. Entonces, ¿qué está estableciendo el Espíritu Santo acá? ¿Cuál es el propósito de los dones cuando empezamos a estudiar Corintios 12? ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificar la iglesia. Y de los dones que edifica la iglesia, el que menos edifica la iglesia, las lenguas. Y es el que más querían ejercer ellos. Y Pablo dice, no están edificando la iglesia a menos que una persona interprete. Pero como no hay intérprete muchas veces, el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Y ese es el punto que está tocando aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. No está prohibiendo el hablar en lenguas. Lo que está diciendo es, el hermano que habla en lenguas debe orar en privado. ¿Por qué? Porque el propósito de los dones es que toda la iglesia sea edificada. Y si no está siendo edificada toda la iglesia, el don no está cumpliendo con su propósito. ¿Sí lo vemos, hermanos? Entonces tenemos que pensarlo a la manera que el Espíritu Santo lo está llevando, y es, todos los dones que Dios te dio tienen un único propósito terrenalmente hablando, la edificación de la iglesia. Y si tu don no está edificando la iglesia, es un don que no está siendo bien utilizado. No es que sea un mal don, es que está siendo mal utilizado, que es lo que dice acá. El que habla en lenguas se fortalece o se edifica, como dice otra versión, a sí mismo, y ese no es el propósito del don. No prohíbe que se use, sino dice, úsalo en privado. Ahora, eso es muy diferente de lo que usualmente estamos viendo, de que todo el mundo hablando en lenguas. No es lo que manda la palabra del Señor. Sigamos leyendo y recuerde, si tiene preguntas, levante la mano. Versículo 6. Perdón, versículo 5. Yo desearía, Pablo está aquí expresando su deseo, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas. Entonces es muy bonito porque está diciendo, mira, el hablar en lenguas no es lo importante, pero no está diciendo no hablen en lenguas. Yo desearía que todos hablaran en lenguas, dice el apóstol Pablo, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Pablo tiene ese deseo? La respuesta viene a continuación. Pues la profecía es que superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Ahora, el don de profecía que está hablando aquí, lo estudiamos ya en otra clase, lógicamente está hablando de palabra de Dios que está revelando y que está edificando la iglesia. Entonces, si lo llevamos aquí, es
La predicación es superior. La predicación es superior a un don espiritual de estar hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque la predicación de la palabra de Dios edifica a todo el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está sucediendo. Recuerde que en Primera de Corintios, capítulo 14, 12 y 13, todavía el canon bíblico no se había cerrado y muchas veces la profecía era la manera en que Dios instruía al pueblo. Entonces lo que está diciendo es, por encima de las lenguas, la palabra. Por encima de las lenguas, la predicación de la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Que toda la iglesia se edifique. Ahora viene a decir que la única manera en que las lenguas realmente sean útiles para toda la iglesia es que haya alguien que interprete. Alguien que tenga el don de interpretación de lenguas, un don que también es dado, es una de las capacidades del Espíritu Santo. Ahora, si alguien va a reclamar y a decir, yo tengo el don de interpretación de lenguas, debe estar muy seguro de que eso es verdad. Porque va a decir, yo voy a interpretar lo que Dios dice, y es tremenda responsabilidad. Entonces, pues hay bendición cuando lo hagas, el Señor lo da, pero tenemos que entender que es una gran responsabilidad. Pablo viene a explicar lo que acaba de decir en el versículo 6. Amados hermanos, y aquí recalco lo que nos recordaba el Señor a través del hermano Moisés. A pesar de todo lo malo de la iglesia de Corinto, Dios seguía viendo a esa iglesia como una iglesia, valga la redundancia, porque a veces decimos, pero habían divisiones, habían celos, había gente que se emborrachaba, tenían un hombre adúltero y no lo querían expulsar de la iglesia, peleaban, se jactaban, y sin embargo, ¿cómo les dice? Amados hermanos. Amados hermanos, siguen el término de amados hermanos, y lo importante allí es, usted no puede descalificar la iglesia en ese punto, porque es fácil, préstame atención, es fácil comenzar a decir, si esta fuera una buena iglesia, entonces no habría gente que cometiera pecados, todos harían siempre lo perfecto. El primero que está equivocado allí es usted, porque la iglesia es un hospital. Esto es un hospital y no me cansaré mientras Dios me dé la posibilidad, el privilegio de predicar la palabra, de recordarle esto. Esto no es un museo. En un museo uno va a ver las cosas que ya están terminadas, acabadas, del pasado. Mira cómo quedó bonito. No es una galería de arte. Mira a ver la obra del maestro. Nosotros somos, dice la palabra, la obra maestra de Dios, pero al mismo tiempo estamos en construcción. Usted está en obra negra. Algunos en obra gris porque están un poquito mejor. Algunos apenas tienen unos cimientos chiquiticos allí. Algunos uno se asoma y lo que ve es bultos de cemento, bultos de arena, gravilla. Dice, qué desorden, pero son hermanos. Y es fácil comenzar a juzgar la iglesia. Es muy fácil comenzar a decir, este no, este aquel, este no. Y comenzar a hacer nuestra lista negra. Porque hay cristianos que tienen lista negra. Y dicen, esta mitad son firmes, estos parecen gelatina, tiemblan pero no se caen. Estos otros no, cuidado, son hermanos. Y es lo importante que está diciendo acá. Ahora, eso trae consuelo para aquel que entiende su propia situación de no ser todavía conforme en 100% a Cristo Jesús. Porque cuando yo soy rápido para juzgar, es una manera de que mi corazón está revelando que me creo que yo sí soy justo. Y yo no soy justo. Cuando yo solamente hablo de significa que yo creo que yo sí soy firme. ¿Quiénes hablaban así? Los fariseos. El fariseo hablaba tan fuerte porque él pensaba que él hacía todas las cosas en conformidad a la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, y seguimos acá. Si yo fuera a visitarlos, dice Pablo, si yo, Pablo, fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, es decir, en lenguas, es lo que está diciendo acá, ¿de qué les serviría a ustedes? Es una pregunta tremenda y que deberíamos hacernos. A veces todavía los hermanos preguntan, los que vienen llegando de otras congregaciones, pero ¿por qué no vemos aquí a todo el mundo hablando en lenguas? La pregunta es, ¿por qué de qué serviría? ¿Por qué el pastor no lo veo en mitad del culto que suelta unas lenguas a ver qué pasa? ¿Por qué de qué serviría? El Señor me regaló el don de lenguas, pero si lo pongo aquí, ¿de qué le serviría? Sí, bueno, vamos a ver de 9 y 21 que son,
al break voy a hablar en lenguas. ¿De qué le sirve? ¿Cómo se edifica usted? ¿Qué va a decir? Así habla. Y no sirve absolutamente de nada. En cambio, mira lo que dice Pablo, en cambio, es decir, en lugar de hablarles en lenguas, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les serviría de ayuda. Entonces, en lugar de hablar, que una mano levantada, en lugar de hablar en lenguas, ¿qué debemos hacer? Hablar en español, para que usted entienda, y un español comprensible, porque a veces hay que cuidarse, porque a veces queremos parecer muy eruditos y queremos hablar en términos que, wow, mira cómo habla Juan de bien y mira cómo conoce. Y ponía un ejemplo en estos días en la clase que hacemos con pastores los miércoles. Decía, el pastor no puede pasar al frente, el predicador no debe pasar al frente a sorprender a la audiencia y decir, bueno, es porque sería como tener un comedor infantil. Pensemos en que esto es un comedor infantil y todos venimos a comer la palabra del Señor, ¿eh? Y entonces ustedes son los niños del comedor infantil y todos tienen hambre y entonces se sientan a la mesa y si yo soy el que va a servir la comida, les digo, bueno, ¿quién quiere comer pasta? Y todos tienen hambre y ¿qué dicen? Yo quiero comer pasta. Y entonces digo, bueno, ok, estén ahí sentaditos y comienzo a contarles la historia de la pasta. Y la pasta fue descubierta y por primera vez un italiano, y les hablo de las propiedades del huevo y les hablo de las propiedades de la harina y les cuento de pastas, bueno, no sé, no voy a hacer publicidad aquí, cómo se fundó esa empresa y cuál fue la historia de la empresa y dónde puso su primera planta y de dónde importa la harina y de dónde, y se acabó el tiempo, bueno, chao. Ay, la pasta, no, pero ustedes ya saben todo de pasta. El punto no es sorprender a nadie, el punto es que debemos ser ¿qué? Alimentados. Y no solamente es lengua, sino lo que se entienda. Porque a veces hablamos y nos vamos volviendo eruditos y hablamos en términos, en hebraísmos, en una cantidad de cosas que no van a edificar al pueblo de Dios. Amén. Por acá, hermano. Lenguas, pedirle al Señor. Pero si no, uno en el transcurso de toda la vida como cristiano, uno, bueno, se muere y no hablo en lenguas. Entonces, pasa algo, o sea, porque allá nos decían, ¿no? Que uno debería anhelarlo, todos deberíamos hablar en lenguas en la iglesia. Entonces, yo decía, bueno, yo no hablo en lenguas, ¿qué pasa? Yo toda mi vida y no hablo, o sea, ¿qué pasaría ahí? Ok. Eso es muy tradicional y tenemos que entender cuando hacemos estas preguntas, nosotros y las respuestas, que el propósito no es ofender a nadie, pero es una mala percepción porque Pablo lo que está diciendo es todo lo contrario, o sea, no anhelen, o sea, eso no es lo importante. Por encima de las lenguas, la profecía, por encima de las lenguas, la enseñanza, la revelación, y eso viene de una mala interpretación de Corintios. De Corintios no, de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende en forma de lenguas y que todos hablaron. Entonces dicen, bueno, esa es la señal de que se es cristiano, pero venimos aquí a los dones y aquí no vemos eso, aquí vemos que es uno de los dones y que el Espíritu Santo le da a cada uno la capacidad que quiera. Entonces no hay ningún pecado, ni podemos hablar de que es menos santo el que no habla en lenguas, porque de hecho aquí hay hermanos escondidos ahí sentados que tienen historias terribles para contar de que crecieron tal vez con esa idea de que el que no habla en lenguas no es cristiano, y entonces cuando comenzaba todo el mundo en el ayuno a hablar en lenguas, ellos también comenzaban a hablar y decían, yo decía cualquier cosa y yo escuchaba más o menos de barra, y para que digan que soy santo. Y después a eso alguien le sumó la moda de que no solamente es barra, sino tírate al piso. Y entonces él, bueno, viene el Espíritu Santo y alguien movía la mano así y era como la ola en el estadio. Entonces todos, barra. Y hay un hermano que me contaba que él abría los ojos, no se han levantado, barra, hasta que ya todos se levantan. Ahí sí, también. Esos son modas evangélicas, pero no es bíblico. Ese es el punto, allá. Pastor, cuando hablan en lenguas siempre tiene que haber alguien que le traduzca. Sí, ese es el requisito y hay bíblico. gente que ellos mismos traducen. ¿Cómo sabe uno si están diciendo verdad lo que ellos mismos traducen? Es una muy buena pregunta. Y el problema es que
Bíblicamente se nos dice que el que habla en lenguas debería pedirle a Dios la capacidad de interpretar las lenguas, pero no nos queda otra más que evaluar lo que está diciendo, a ver si es verdad o no es verdad, y creo que en la medida en que se enseña acerca del temor a hablar algo que Dios no me ha dicho, eso se va controlando, porque es fácil, ¿no? Yo tengo la interpretación y yo comienzo a decir que Dios dice, así dice el Señor, y a veces cambian la voz. Entonces, barra, así dice Jehová. Y, ¿sí? ¿Cómo sé? Bueno, si dijo alguna barbaridad, sé que no es. Aquí hay una mano levantada, allá hay otra mano levantada. Están preguntones hoy. Eso está bien. Pastor, una pregunta. Usted estaba diciendo que era una mala interpretación de Hechos 2. Pero si yo miro en Hechos 2, era un don de lenguas, pero era de idiomas. Es que es lo mismo. Acuérdate que el don de lenguas de Hechos de Corintios 12 y aún 14 también involucran hablar en idiomas terrenales, o sea, no podemos decir que no era algo allá, o sea, pero lo que pasó allá fue, Dios capacita una señal grande que es cumplimiento parcial de Joel, de hablarle a los gentiles, pero no dice que todo el creyente va a hablar en un idioma diferente, porque el mismo Corintios 12 dice que el Espíritu Santo reparte según su voluntad, a unos les da lenguas, a otros les da la capacidad de realizar milagros, a otros les da fe. Entonces no podemos decir todo cristiano tiene que tener lenguas, ese es el error fundamental. Pero la pregunta era también, o sea, en lo que usted está hablando son lenguas angélicas. No necesariamente, las dos pueden estar, porque la palabra es glosa y glosa hace referencia a idiomas como tal. Y Pablo dice, aun si hablara, que es lo que dice en 1 Corintios 13, que lo estudiamos hace 15 días, aun si hablara glosa de ángeles, la lengua de los ángeles, no tengo amor, no sirvo de nada. Es decir, no está diciendo que hay lenguas angelicales, tampoco está diciendo que no, o sea, está la posibilidad. El punto de que un don de lenguas es hablar en un idioma que yo no estudié, que yo no manejo, que yo no conozco, y que usualmente otra persona que está al frente tal vez tenga ese idioma y le voy a poder entender. De hecho, si miramos la historia de la iglesia pentecostal, eso lo estudiaremos en teología, hacia inicios de 1900, cuando comienza en Los Ángeles, en una iglesia en la calle Azusa, que usted lo puede estudiar en historia eclesial, la primera vez que supuestamente hay el resurgir de las lenguas en la iglesia cristiana, comenzaron a decir que Dios había dado el mismo don del antiguo, de la iglesia primitiva, y que ahora podríamos enviar misioneros a todos los países porque iban a hablar en los idiomas igual que Hechos 2. Y se enviaron misioneros y llegaban allá barra y la gente no les entendía. Entonces hubo mucha frustración porque pensaban que estaban ante el mismo don de Hechos 2 y se dieron cuenta que no. De hecho, una de las cosas que lo hace uno pensar mucho es que poco conoce uno gente que esté hablando en un idioma de lenguas que no sea angélico, porque el don de Hechos 12, de Hechos 2 y de 1 Corintios 12 no hace énfasis en un idioma angelical, sino de hecho en un idioma local, o sea, de otro país, pero acá. Pero si usted mira, yo particularmente no conozco testimonio de que alguien comenzó a hablar en francés, o comenzó a hablar en alemán, o comenzó a hablar en mandarín, o comenzó a hablar en pingüinés, pequinés, en lo que sea. De hecho, casi siempre es angelical. Entonces, no lo descartamos, pero vemos que hay una gran diferencia con lo que estamos viendo acá. Hermana. Buenos días, pastor, de lo que estaba diciendo la hermana, de aquellos hermanos que hablan en lenguas y ellos la interpretan, yo lo he visto en el sentido de que lo que ella dice en lenguas y luego lo interpreta, lo he visto más adelante confirmado, es como una especie de profecía en esa persona. Puede darse, por eso no lo negamos, porque el Espíritu Santo lo dice. Lo que pasa es que no sabemos, o sea, ¿cómo sé yo? Nos toca quedar esperando a que a se ver cumpla qué lo pasa. que la persona ¿Cómo haya puedo dicho. descartarlo cuando está diciendo algo que va en contravía de la palabra del Señor? Ahí puedo entenderlo. Cuando no se lleva el propósito normal de Cristo, que de la iglesia, o la palabra que es edificar, sino comienzan a hablar una cantidad de cosas que uno dice, ¿en qué está edificando esto a la iglesia del Señor? Pero la Biblia dice que se puede dar, porque el que tiene lenguas, ahorita lo vamos a ver, dice, debería pedirle a Dios la capacidad de interpretar lenguas. Y lo otro que le iba a comentar es que
lo que decía Patricia es que realmente cuando uno inicia en los caminos del Señor, es como cuando un bebecito está creciendo, es lo que más le inculcan a uno, que tiene que hablar en lenguas, porque si no es bautizado en el Espíritu Santo. Eso sí es un Entonces, si usted habla en lenguas, entonces es más espiritual. Entonces uno va con esa idea, pensando que es más espiritual porque hablo en lenguas. Exacto. Así, aunque salga del culto, ya deje de ser espiritual. Eso Sí, es lo que pasa. Le dura la espiritualidad lo que le duran las Ah, lenguas. sí. Pero ahí donde llevamos que no es bíblico, no es lo que enseña la palabra del Señor. Allá, otra. Hay turno ahí, hermanos. Yo pensé, ya hemos pasado por 1 Corintios 12, pensé que había quedado lo de las lenguas. Nosotros como cristianos debemos seguirlo, las costumbres, lo que Cristo hizo, ¿verdad? Pero en lo que he leído y en lo poco que he leído, nunca he visto que Cristo habló en lengua. Entonces, ¿por qué ese deseo de muchos cristianos de hablar en lengua si Cristo, yo no vi en ninguna parte que como tal Él lo hizo? O sea, no sé si eso está bien pensado. Bueno, no podría yo llegar a hilar como tan delgado, como estás hilando allí, de que como Cristo no habla en lenguas, yo no debo hablar en lenguas, porque finalmente es un don del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo da el don. No podría decir para qué quieres si Cristo no, más bien es para qué lo quieres si en Corintios, que es el capítulo que me muestra el uso de los dones, me dice que no es el más importante y que si lo tengo, no lo rechace, sino que lo use y lo use en privado, a menos que haya alguien que interprete esas lenguas. Pero digamos que porque Cristo no lo hizo, no, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, Cristo no fue a los gentiles y se nos manda a ir a los gentiles, entonces no podríamos llevarlo solamente hacia allá. Y otra cosita. Hermano, era una por turno. ¿Dónde está eso dicho? No lo veo. No, una cosita pequeña. Algo que tú decías ahora, que el Señor te había regalado ese don de lengua, ¿verdad? Ajá. Pero si ese don de lengua no lo colocas aquí a favor, ¿para qué te serviría a ti, por ejemplo, en la privacidad, si no sabes, digamos, interpretarlo, no tienes a alguien que lo interprete? O Porque lo que dice allí es que se edifica a sí mismo. ¿En qué sentido? El Espíritu Santo sí sabe lo que estoy orando. Entonces yo oro en lenguas, que es lo que dice, ora en privado, y se va edificando a sí mismo, pero porque el Espíritu está intercediendo. Entonces ahí lo debo usar. Sin embargo, muchos comentaristas bíblicos de muy sana doctrina llegan al punto de decir, sería preferible que ores en tu idioma para que sepas lo que estás orando. Y realmente poco yo oro en lenguas en privado, prefiero orar en el idioma que entiendo. Yo entiendo 2 idiomas, español e inglés, entonces a veces oro en inglés, pero ¿por qué lo entiendo? Y entonces sé que estoy orando y confío en lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, y confío en esa otra parte, pero no es prohibido. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que prohibido orar en lenguas, no, la palabra no lo prohíbe. Ora en privado, pero pues si lo llevo al otro lado, mejor oro en un idioma que yo entienda. ¿Quién más sigue? Allá. No, es para, de pronto la pregunta que hacía Katy ahora, lo último, para aclarar, preguntarte, ¿el don de lenguas entonces va enfocado, o la utilidad del don de lenguas en alguien que lo tenga es con el fin de que de pronto pueda tener una vida de oración mucho más de calidad con el Señor? ¿Es algo No. que tiene que ver con eso? No. ¿O cómo podría...? No, si lo miras así ni siquiera dice eso, porque estaríamos hablando de hermanos que oran mejor que otros, y no, porque la Biblia declara no sabemos cómo orar. Y lo que está diciendo es, tienes el don de lenguas, no tienes en la iglesia quien interprete, ora en privado, entonces para que te edifiques a ti mismo, pero no significa que estás mejor que otros, porque todos los dones son iguales. De hecho, el punto de Pablo es decir, el don menos útil es el de lenguas. Dios te lo dio, ok, pide por interpretación, pero si no, no es el don más útil. Pero menos no lo útil en rechazas. cuanto a la edificación de la iglesia, pero Ajá. para la persona que lo tiene, ¿cuál es la utilidad en sí? Que lo use, no dice nada más. ¿Por qué? Porque ¿cómo soy edificado? Pablo está diciendo aquí, ¿cómo los edifico más? Si voy y oro en lenguas y el Espíritu Santo sabe que estoy orando, o si usted entiende lo que yo estoy diciendo. Entonces, soy más edificado cuando yo sé lo que le estoy diciendo al Señor. Cuando le estoy diciendo, hazme conforme a tu voluntad, santifícame con tu palabra, perdóname por lo que he hecho, que de pronto durar 10 minutos hablando de lo que ni entendí, que fue lo que le dije al Señor. Es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces es importante, porque alguien puede decir, mi oración es más escuchada que la de otros porque yo oro en lenguas.
No hay nada bíblico que diga eso. ¿Seguimos o allá? Varias cosas. Primero, creo que estamos haciendo lo mismo que la iglesia de Corintios, poniendo más énfasis en el don de lenguas. La palabra es clara, pida por dones, con el propósito de edificar la iglesia. Ajá. Pero si usted tiene el don de lenguas, Úselo. úselo. Y déjese, en fe, déjese guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Que es más creo que estamos buscando, entonces ahí es donde el Señor te está diciendo, ¿no? Tan igual que Corintios. Ah. Hemos hablado solamente del don de lenguas y no estamos poniendo cuidado que todos los dones son importantes, pero Pablo nos dice a través de la palabra, o el Señor a través de Pablo en la palabra, busquen el de profecía porque es el que edifica la iglesia, el que más se entiende. Entonces, sí, es válido. eso por un lado. Otro, creo yo que a veces cuando nos ponemos tan barrera con los dones, estamos dejando o estamos poniendo una barrera para que el Señor nos use para edificar a la iglesia. Entonces tampoco nos podemos acercar con miedo. Si la palabra dice que pidamos los dones, pidámoslos. No es así. Sí, lo que Entonces, no el problema puedes pasar, es digamos, allí que es no he terminado. ¿en qué sentido? No podemos desconocer lo que está diciendo el Espíritu Santo acá y está poniendo las cosas en orden porque usualmente el don de lenguas es más atractivo porque estoy hablando en un idioma diferente y si estamos en esta época donde aparentemente el don de lenguas solo opera en lenguas angelicales, porque vuelvo a lo mismo de yo no escucho alemán, yo no escucho francés, yo no escucho portugués, sino únicamente angelical, la gente puede sentirse así y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces no se trata, digamos, de ponerle barreras, sino de poner las cosas en orden, como lo está diciendo Corintios 14. Pero el punto va a lo que está diciendo aquí. No prohíban hablar en lenguas. No se enfoquen en decir esto está bien o esto está mal, sino hagan las cosas en el orden en que Dios lo está estableciendo. Ese es el punto de Corintios 14. Siguiente, ¿qué ibas a decir? Se me olvidó. Bueno, sigamos. Dice Pablo aquí, aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Igual estarían hablando al viento. Entonces, ¿qué está estableciendo nuevamente aquí el Señor a través del apóstol Pablo? La necesidad de que solo se hable en lenguas en la iglesia si hay quien interprete. Si no, seríamos como, si usted me pone a mí a tocar el piano, usted va a entender lo que está diciendo aquí Pablo. Pero ¿qué estás haciendo ahí? Usted me ve metiendo teclas ahí, pero nadie entiende para dónde voy. Puede que yo en mi cabeza lleve la melodía. Me acuerdo una vez que cuando estábamos empezando el ministerio, que quería cantar yo una canción al final de un mensaje que me ministró mucho y entonces a mí se me olvidó la melodía y yo le decía a la persona que tocaba el piano como por ahí, yo tenía la melodía ya y él perdido, yo iba para un lado y después volvía para otro y ya fue terrible, me tiré la prédica porque no se entendió absolutamente nada. Entonces es lo que está diciendo acá. Si hablamos a las personas en lenguas y nadie entiende, nadie interprete, estamos hablando al viento. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Versículo 10 nos aclara todavía más. Dice, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene su significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos, mire lo que está diciendo, de las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Entonces sí está estableciendo algo y es lo que preguntaba la hermana, es todo lo contrario. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, inclina a la iglesia no a orar por el don de lenguas, sino por los otros dones. Ahora, si el Espíritu Santo a usted le da el don de lenguas, úselo. Hay quien interprete, ok, en la iglesia. No hay quien interprete, úselo en privado si quiere usarlo. Pero cuando se trata de pedir, porque dice que debemos desear los otros dones, los que van a fortalecer la iglesia. Ese es el orden del Señor.
y después de eso confiamos en qué, en la soberanía de Dios. Y a pesar de que yo digo, Señor, dame un don que edifique la iglesia, Él me da lenguas, gracias por las lenguas. Sí lo estamos entendiendo, pero el punto es que la mayoría de la gente en Corintio, y pasa muchas veces hoy, quieren ese don de lenguas porque tienes que pedir ese y eso es lo que te hace más espiritual, y no lo es. Seguimos, versículo 13, por lo tanto, el que habla en lenguas, se hace por lo tanto, va con el versículo anterior, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues, si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues, si alabas a Dios solo en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Entonces, es orden, simplemente lo que está pasando acá. No es prohibición de las lenguas, es orden con el uso de las lenguas y es la prioridad. Las lenguas no son lo más importante, pero queda claro que cuando yo oro en lenguas estoy alabando al Señor. Entonces, porque hay dos extremos. Uno, si no es en lenguas, no es espiritual. Otro extremo, si es en lenguas, si es en lenguas es porque no es espiritual, y lo llevamos a los dos lados. O sea, no importa. El caso es orden. En privado ora en lenguas y Dios te dio las lenguas, pero también ora en palabras que tú entiendas. ¿Puedes llegar a cantar en lenguas en tu casa? Sí, pero también en palabras que tú entiendas, porque tienes que comprender lo que estás diciendo. Seguimos. Versículo 18, y aquí queda la prueba de que no hay una prohibición. Pablo dice lo siguiente: yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas, o sea, porque alguno podría pensar, eso es que Pablo no hablaba en lenguas y estaba resentido. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, y eso es tremendo para la iglesia de Corintios. O sea, ustedes se la pasan jactándose, yo hablo en lenguas más que ustedes. Pero en una reunión de la iglesia, mira lo que está diciendo Pablo, para ayudar a otros preferiría hablar 5, mira la comparación fuerte, 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en lenguas. O sea, Pablo dice, prefiero llegar a la iglesia, se reunió toda la iglesia y yo llego y les digo 5 palabras en su idioma, en español. Dios es santo, santo, santo. Y me voy. Eso es preferible a hablar 10,000 palabras en lenguas. Es lo que está estableciendo. ¿Por qué? Porque esas 5 edificaron más la iglesia que las otras 10,000. Entonces es muy fuerte lo que Pablo está estableciendo acá. El orden de lo que debe hacerse en medio de la iglesia. Bueno, tiempo para una pregunta si hay y terminamos. Allá hay una mano levantada. Bueno, tomo esas 2 preguntas y terminamos. Juan, una pregunta. Cuando Pablo dice, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que en cualquiera de ustedes, o yo tenía entendido que era que porque Pablo conocía otros idiomas, ya que él tenía otra nacionalidad también, no, o habla del don de lenguas. Aquí está hablando de don de lenguas, o sea, no, el hecho de que Pablo fue criado en Tarsis como tal, no Era griego, griego, arameo, hebreo. No está hablando de eso, está hablando de un don, una capacidad que el Espíritu Santo le dio. ¿Okay? Y allí la última pregunta y con eso vamos al break, nuestro tiempo de coinonía. Buenos días, hermano. Hermano, escuche para que después no pregunte lo mismo. De hecho, eso también me causó curiosidad, el que Pablo dijera que habla en lenguas más que cualquiera de alguno de ellos. O sea, como si de pronto, o sea, no es el mismo Espíritu Santo en Corintios que el que tiene Pablo, porque dice que habla más que cualquiera de ellos. Ok, no es que sea diferente, la interpretación correcta es que Pablo está hablando en varios idiomas, pero que no estudió él, sino que el Espíritu Santo le dio la capacidad para hablar, y eso refuerza más la idea de que lo que Pablo tiene en mente no son idiomas angelicales, sino idiomas terrenales. Entonces Pablo está diciendo, digamos, si tomamos lo que dijo Fernando, yo por mi cuenta hablo griego, hablo arameo, hablo hebreo,
pero el Espíritu Santo me ha dado la capacidad de hablar en latín, me ha dado la capacidad de hablar en los idiomas de otras naciones. Tengo esa capacidad, más que la que tienen aquí ustedes. Entonces, ¿cómo lo puedo comparar? Si aquí alguien dice, tengo don de lenguas y el Señor me enseñó a hablar francés, y hablo francés, y yo no tengo la menor idea de lo que, pero sé, la vez pasada vino un francés y me dijo, oye, ¿dónde aprendiste a hablar francés? Ni idea que eso era francés. Pero Pablo dice, yo tengo francés, italiano, alemán, chino, japonés. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Bueno, hermanos, quedamos entonces aquí. El próximo domingo, si Dios permite, arrancamos con el versículo 20. Vamos a nuestro tiempo de coinonía.